Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Institución de servicio al prójimo más carenciado. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, que es un espacio para formar jóvenes en alto riesgo. Y ahí están las manos de los salesianos para recibir su caridad y ayudar a que ese programa impulse más jóvenes que salgan a camino como buenos ciudadanos. Avenida Independencia, esquina General Gregorio Luperón. En Villa González, usted se puede comunicar con el teléfono 809-443-8010. De Villa González también tengo que decir que falleció el domingo una persona muy querida por mí y por mis hermanos, que fue Catarey, Francisco, será su nombre y su apellido. Pero Francisco, alias Catarey, yo creo que fue el último de su estirpe, de hombres de trabajo. El último hombre de trabajo de Villa González, yo me atrevo a decir eso, fue Catarey. Que en paz descanse esa alma buena, honradísimo, serísimo, honestísimo. Caben todos esos superlativos también en ese caballero, que fue un hombre de servicio. ¿Por qué yo recuerdo tanto a Catarey? Porque Catarey era tan íntegro y tan serio. Trabajaba para don José Manuel Peña, que en paz descanse también. Y ahí no se perdió un becerro, ahí no se perdía una botella de leche, porque es Catarey, ese era el hombre que se encargaba de cuidar esas fincas.
Pero mi gratísimo recuerdo de Catarey es que mi papá, mi padre, era un hombre muy organizado, valga la inmodestia, pero él le confiaba a sus hijos a hombres como Catarey. ¿Para qué? Para que Catarey cuidara de nosotros, 3 varones pequeños, y nos llevara al estadio de Santiago, señores, los domingos. Recuerdo, niños nosotros. Estamos hablando de los años 58, 59, probablemente del siglo pasado. Entonces mi padre nos entregaba a Catarey para que nos llevara de Villa González a Santiago, al estadio Cibao, a ver los juegos de las Águilas, y cuando los visitantes que iban Licey, Escogido y Estrella que iban a Santiago, y entonces mi padre nos enviaba con Catarey, porque éramos muy niños. Entonces, cuando esos juegos terminaban en Santiago a las 7 de la noche, para regresar a Villa González no era fácil, porque ya a esa hora los carros públicos, difícil. Algunos viajaban a Navarrete y a la línea, Mao y esa zona, que venían a los juegos también, a ver el juego de las Águilas, porque eran la zona siempre del Cibao. La gente se desplaza, aunque sea de Montecristi, y vienen a Santiago a ver su juego de las Águilas. Y Catarey ese era el que se encargaba de nosotros, llevarnos al estadio, comprarnos las boletas, acomodarnos en los asientos allí, que estuviéramos en un área que pudiéramos ver, pero con un control absoluto de nosotros, que no nos podíamos mover con él. Y siempre le respetábamos mucho. Yo lamento muchísimo la muerte de Catarey. Un hombre bueno que en Villa González sabe, todo el de Villa González sabe que ese fue una persona de limpia hoja de vida. Ese sí es verdad que cabía en asiento de primera fila, porque, repito, fue de los últimos, o el último, yo creo, de los verdaderos hombres de trabajo de este país. Que en paz descanse Francisco alias Catarey. Tan gratos recuerdos que tengo de Catarey. Qué serio, qué honesto. Y además, cuán servicial era, que se sacrificaba él para cuidar de nosotros, viendo el juego de béisbol, y cuidar de nosotros, esa responsabilidad que le entregaba a mi padre, sus 3 hijos varones ahí, pequeños, porque somos más, en la familia éramos muchísimos hermanos, pero éramos los más pequeños, y Catarey era que nos llevaba al play. Que en paz descanse esa alma buena de Catarey. Trabajó sin fatiga, esa es la verdad. Ese sí es verdad que nunca, yo lo oí decir que le dolía el cuerpo. Eso nunca, la fatiga lo venció, esa es la verdad. Que en paz descanse, mi querido Catarey. Bueno, en Villa González hay muchas quejas, porque es que yo no sé qué es lo que pasa. La vicepresidenta es de Villa González, o su padre, que en paz descanse, Leocadio Peña, nuestro amigo también. Y Estela, su madre, que está muy bien, y está bien saludable, y que nosotros estimamos muchísimo a Estela Rodríguez, la madre de Raquel, la vice. Pero por Villa González nadie habla. Tal vez ahora que el ministro de Obras Públicas es hijo de Guariolé Estrella, también de Las Lavas, que es Eduardo, que yo le deseo mucho éxito a Eduardo Estrella, que es un caballero también, excelente funcionario fue de Balaguer y de este gobierno, o mejor dicho, de esta administración del Ejecutivo y del Estado, mejor dicho, porque fue en el Senado donde él estuvo. Presidente del Senado, nadie se puede quejar de acciones indebidas de Eduardo Estrella. Entonces Eduardo Estrella es de un hombre, como yo he dicho muchas veces aquí, que tiene retrato de antepasado político. Y fue hoy juramentado por el presidente y posesionado en el Ministerio de Obras Públicas. Entonces Eduardo es de por allá también, tal vez hacen algo por Villa González, pero Villa González está muy mal.
sus calles, sus aceras, contenes, mucha basura. No sé, con Víctor de Asa, Víctor, mi querido Víctor, que es de Villa González también, y él es el presidente de la Liga, el secretario general de la Liga Municipal Dominicana y jefe de los FEDOMO y de todo eso. Pero Villa González no tiene doliente. Ese pueblo está muy mal, muy feo, muy sucio, hoyo en la calle muy mala también, según me han señalado, acera, contenes deteriorado, basura y hay descuido, áreas oscuras, faltan lámparas para iluminar el pueblo, mala seguridad, que eso es otro problema, la seguridad ciudadana también, muchos problemas en Villa González, asaltos, muertes, etcétera, etcétera. Entonces, alguien tiene que ayudar a Villa González, tiene sus hijos encumbrados, pero parece que no recuerdan que ese pueblo está ahí, que existe. Bueno, que alguien se acuerde de Villa González, Dios mío. Bien, el gobierno y el ayuntamiento del Distrito Nacional han anunciado hoy un plan que uno casi, yo he dicho, ayer decía yo, estamos en tiempos casi de diversión, más que de instrucción o de aprendizaje, porque la verdad es que son tiempos divertidos, decíamos ayer. Estamos en tiempos divertidos y no de instructivos. Se anuncia ese plan, pero unas autoridades tan tímidas que uno ve las obras del gobierno con unas lentitud que son objeto hasta de burla. El propio exministro que hoy cesó, el señor Deligne Ascensión, ojalá tal vez lo pongan a dirigir ese plan a Deligne para que dure 800 años. Ese plan de desarrollo para la ciudad de Santo Domingo, que a transformarla, con el malecón sería transformado, bueno, tal vez los Emiratos Árabes, en Qatar, yo no sé de dónde va a salir todo este dinero, pero bien, los planes se pueden hacer. Todo un plan estratégico para desarrollar a Santo Domingo. Quieren los apoyos de la ciudadanía, los apoyos del sector privado. Pero eso se me parecen a esos planes. Como el mismo del PLD, el propio Leonel Fernández presentó un plan, y Leonel es un hombre que en su administración ejecutó las obras y tenía hombres para ejecutar, porque hay que ver el trabajo de Diandino Peña aquí, porque uno tiene que reconocerle que hacer ese metro, en el tiempo que se hizo ese metro, que era un reto de verdad, en un país donde, en la zona, en la región, no hay metro, no había metro. Imagínense en esta media isla, lanzarse a un metro en esta ciudad de Santo Domingo. Una ciudad con muchísimas dificultades de subsuelo, con una caliza arrecifal costera fortísima ahí, unos acantilados enormes y áreas de huecas, con muchísimas cavernas y cosas de esto, imagínense, y corrientes subterráneas. Pero Diandino Peña hizo el trabajo. También los elevados, todos estos cruces a desnivel, túneles, etcétera, etcétera, y se avanzó. Entonces el PLD de Leonel planteó un proyecto de desarrollo hasta el 2044. Es decir, aquel proyecto para celebrar en el bicentenario de la República. Y uno sabe que esas cosas se plantean, pero eso es a nivel de proyectos, de mensajes, de imágenes. Eso se puede hacer. Entonces vimos hoy a las autoridades de todo el gobierno como que ya eso es una realidad. Y yo, que siempre me gusta citar a San Agustín, decía San Agustín, el pasado ya no existe, ya no es. Y el futuro aún no existe. Entonces, esos son proyectos para futuro. Pero el que piensa en el futuro, o el que trabaja
con el futuro está perdiendo el tiempo, porque hay que trabajar en el hoy. Digo yo, tal vez yo también estoy equivocado y el propio San Agustín se equivocó, hay que trabajar en el presente, porque esto no está como para proyectos y enseñarle al pueblo que mañana, dentro de 10 años, ese proyecto puede ser ejecutado. Pero uno sabe que esas cosas no son posibles, porque es que eso es muy fuerte. Y entonces con unas autoridades que han demostrado que no son hombres de energía indomable. Ay, Dios mío. Eso sí es verdad que va a ser difícil. Pero yo tengo también que saludar, felicitar al gobierno y vamos a decir el Ministerio de Obras Públicas, que también se ocupó, pero principalmente a la primera dama. Me imagino que la primera dama, sus familiares tal vez más cercanos, tal vez son de la capital, pero yo hace muchos años, por los años 76, 77, que me imagino que la primera dama tal vez era una niñita, una niñita muy joven, porque estamos hablando de muchos años. Y ella no creo que tenga tantos años, porque el propio presidente es un hombre joven también. Pero la familia Arbaje, yo conocí la familia Arbaje en las matas de Farfán. Conocí a Isaías Arbaje, que en paz descanse Isaías. Pero a Isaías lo conocí aquí, en la capital. Ahora don Elías Arbaje, que era de las matas de Farfán, tenía una factoría de arroz, la factoría de arroz Arbaje. Y yo le compraba mucho arroz allá, siendo yo encargado de INEPRE en San Juan de la Maguana. Y entonces las matas de Farfán pertenecía ahí, entonces, bueno, de gente que de la zona, de las matas de Farfán. Los Arbajes vienen de ahí, o son de ahí, no sé. Pero hay muchísimos Arbajes aquí en la capital, pero la gente se va desplazando. Yo pienso que tal vez esa gente fueron todos el pueblo matriz, como dicen las matas de Farfán. Pero aquí nosotros en esta semana, o la semana pasada, mencionamos a Carrera de Yegua, la semana pasada. Esa comunidad humilde, comunidades que están retiradas, que están al norte de ahí, de las matas de Farfán. Entonces señalábamos esa vez que hubo problemas con las escuelas, los niños se les desmayaban, decían los maestros, por hambre, iban sin desayunar, sin almorzar, y entonces el niño no podía atender las clases, se dormían o se desmayaban del hambre. Y eso como que nos estremecía un poco a uno, porque eso son cosas como que uno no lo percibe, que en esas comunidades que aunque están lejanas, pero son comunidades que están cercanas ahí a las matas de Farfán y esas cosas. Pero las autoridades muchas veces pierden contacto con las comunidades lejanas. Pero ella se comprometió a que le reconstruyeran la carreterita o la carretera que va a Carrera de Yegua. Y vi que inauguraron la reconstrucción de la carretera que va a Carrera de Yegua, desde las matas de Farfán. Y eso está muy bien. Yo saludo eso porque esas son comunidades, como decíamos nosotros en ese momento, son comunidades que necesitan apoyos. Incluso, yo viendo lo de la carta de los obispos, nosotros señalábamos ayer las dificultades que tienen esas comunidades que están en el interior y que los gobiernos, cuando vi que el presidente anunció el plan de gobierno contigo para atender los barrios de la capital y tal vez en Santiago algunos barrios, pero el presidente no puede estar desplazándose a esos barrios, hemos dicho nosotros aquí, porque eso es insoportable para un presidente, y más un presidente tan coloquial como es el presidente Abinader, que no se siente en su escritorio del Palacio Nacional. Entonces, hemos dicho que ese programa puede ser todo programa que vaya asistencial, que vaya a la asistencia de los más humildes y de los más pobres.
uno tiene que aprobarlo. Pero decíamos ayer, señores, esas comunidades rurales, apenas el 28% de la población está allí. Imagínense la población económicamente activa, es decir, población adulta que está en capacidad de trabajar, son mucho menos. Entonces el campo se va a colapsar porque no hay mano de obra, no hay gente, los jóvenes se están yendo de ahí, la gente se está yendo con edades que yo leí aquí lo que pasaba según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, que en América Latina para el 2050 va a haber un 25%, va a crecer un salto de un 12 a un 25% la persona con más de 60 años. Es gente que ya está perdiendo facultades de trabajo también y ya no puede dominar la energía. Como dice, la energía ya no es indomable para ellos. No es, bueno, se pierde la energía. Entonces esa carta de los obispos es una denuncia a eso mismo, a esa falta de asistencia que hay, porque aquí en la capital usted va, tiene acceso al hospital, a la mejor clínica, al mejor especialista que da servicio en un hospital público. Pero esas comunidades, como hemos dicho nosotros aquí diariamente, refiriéndonos a Villa González, por ejemplo, que Villa González está pegado a Santiago, eso tan fáciles. Pero imagínense las comunidades que están retiradas, esas comunidades, Carrera de Yegua o Sabana Mula, por poner esos ejemplos. Entonces dice la Iglesia Católica, los obispos, el episcopado, que hay dificultades en los servicios de salud, la infraestructura hospitalaria, la falta de personal, falta de equipos, mala asistencia, la educación también anda por sus en desastre, la ADP, la indisciplina, la seguridad ciudadana. En los campos no hay tantas dificultades con ellos, pero los servicios, hay que atender esas comunidades para que esa gente no salgan de los pueblos y entonces se va a vaciar el campo. ¿Y quién es que va a ocupar aquellos espacios dejados por las familias dominicanas? Los van a ocupar extranjeros indeseables para nosotros. Vamos a una breve pausa y seguimos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano.
entonces el gobierno o el Ministerio de Trabajo logró sacar ese 20% que había como una necesidad imperiosa para que el 181 aniversario de la independencia nacional, el 27 de febrero, el presidente pueda anunciar que su 20% propuesto de aumento salarial se ha logrado porque apresuradamente, como se dice, el Ministerio de Trabajo sacó una propuesta, parece viable, entendible y negociada con los patronos, y eso uno sabe que se resienten los pequeños, principalmente los más pequeños, comerciantes y pymes y mipymes, etc. Pero han aprobado un 12% de aumento salarial para abril de este año y un 8% para el año próximo. Entonces, está bien porque se ha logrado el 20%, aunque en 2 etapas, porque es muy fuerte también para los patronos, que también hace un tiempo, no hace mucho también, hubo otro aumento salarial y uno sabe que esas cosas también afectan a los que generan empleo, que son ellos, los patronos, las pequeñas y medianas empresas, generan muchísimos empleos y entonces, si se le ponen las cosas difíciles desde el punto de vista de la liquidez, se caen los empleos, eso es una realidad. Bueno, ese 8% en febrero del 2026 y un 12% en abril de este año. Muy bien, excelente. Bueno, entonces el presidente mañana puede también anunciar esa. Ahora, decíamos ayer, el presidente tiene que tener cuidado con estos caquivanos que lo ponen muchas veces a los presidentes, le dan muchísimos datos, porque hay estos presidentes que no investigan y le creen a ciegas, como se dice, a estos funcionarios que muchas veces dan datos o informan o se pasan de publicistas o de exclamatorios también y de declamatorios también, ¿por qué no? Y por permanecer en los cargos, ponen a veces a los presidentes a decir muchísimas cosas de que todo está bien. Yo me acuerdo una vez que Balaguer dijo, el país está totalmente sembrado totalmente. Y tuvimos nosotros que refutarlo, que eso no era verdad, pero ¿qué era lo que pasaba? Si usted pasa en un helicóptero y ve que todo está verde porque ha llovido bien y todo, o usted piensa que todo está sembrado, pero no necesariamente todo está sembrado porque la maleza también se pone verde y usted cree que eso es arroz, pero es maleza lo que hay sembrado, o hierba también. Es decir, muchas veces usted no se puede llevar de lo que, de una o una ilusión temeraria, óptica, una ilusión óptica, o también de la apariencia. El país está sembrado totalmente, decía Balaguer. Entonces, lamentablemente, a veces los presidentes dicen todas estas cosas. Hoy yo vi, por ejemplo, el ex ministro de Educación. Pero señor, usted fue varios años ministro de Educación y todo lo que hubo ahí fue problemas, pocos resultados. Problemas de falta de autoridad y de manejo con esta ADP que se ha sublevado prácticamente en el sistema educativo nacional. En ASUA ellos no dan clases, en ASUA han sido condenados, la justicia ha tenido que condenar a los maestros, a la ADP y a pagar las 30 y igualmente al ministerio también. Los padres y tutores de los niños ya molestos porque no le dan clase a los muchachos. ASUA, esa pobre ASUA, como decía yo. Entonces, este señor, el ministro de Educación, se va y deja 2 páginas de periódico porque es que no le duele el gasto. Es un mal gasto público lo que hay en el país. Pero no hay, el presidente ni ninguna autoridad toma medidas contra eso, contra un funcionario que haga ese gasto innecesario, imprudente. Usted sabe el dinero que cuestan 2 páginas de periódico
publicada para que este zángano que se va diga que él ha dejado todo un sistema educativo transformado como nunca. Un hombre que no, como se dice, no pegó una, como se dice vulgarmente, en ese ministerio, que todo lo que trajo fue problemas y discusiones y corruptela que hubo y descuido, porque entonces él dice, yo soy honesto. Bien, que sea honrado. Ah, pero que hubo un sobreprecio en una compra que se iba a hacer, pero eso fue la OSI, y esto fue INAVI, y esto fue el que se... Pero hermano, usted es el jefe de la administración del sistema educativo. O nos vamos a subdividir en que un director encargado de compra hace cualquier disparate y entonces el jefe de la institución le va a echar la culpa al jefe de compra. Usted que tiene que velar porque el jefe de compra no sea un malandrín o haga las cosas en forma medalaganaria o ventajista para él, para negocios de su provecho. ¿Y quién es que maneja el ministerio? Entonces, 2 páginas pagan para eso. Así se va el de obra pública y dice la obra inconmensurable que ha dejado. También un ministro que no se ganó el apoyo de nadie, ni siquiera de la gente que le pagaban publicidad, ni siquiera eso lo podían defender, porque no había argumentos para defender. Entonces así andan muchos funcionarios, andan así. Pues no hay consecuencia. El Ejecutivo no toma medidas contra eso. Entonces pasan esas cosas, lamentablemente. Y hay todo casi un relajo, como dice. Yo he sentado las bases del nuevo sistema educativo nacional. Oigan bien, dice el ya sustituido ministro de Educación. Bueno, qué bien. Vamos a ver entonces qué está pasando en el mundo militar de la guerra de Ucrania, Rusia. Israel sigue con sus problemas con esos palestinos. Jamás, un grupo sumamente venenoso, peligroso, porque es gente que ya no tienen control de sus emociones. Esa gente actúa en forma irracional y son fedallines, como se dice, gente que están dispuestos, son iluminados, ellos se ven como iluminados. Entonces Israel no le queda más remedio que matar a esa gente, porque no puede luchar de otra forma, no puede luchar decentemente, no puede luchar con esa gente. Entonces, claro, los palestinos también tienen un derecho histórico adquirido en la zona que hay que buscarle un espacio, lamentablemente. Claro, que tendrán que disciplinarse, Pero Israel sigue con esa situación sumamente grave y no creo que eso no va a terminar. Eso puede haber un cese de fuego ahí, pero eso no termina por ahora. Ahora, el caso de Ucrania, y no más de Ucrania, pues ya de Ucrania se sabe lo que hay. Trump es un hombre que está dispuesto a vender, como dicen, su alma al diablo y se le importa porque está atrapado en un chantaje con el señor Putin, he dicho yo. Tal vez, y ojalá esté equivocado. Ahora, Europa está sumamente disgustada, ahora mismo anunció hoy que va a poner un 25% de aranceles a la Unión Europea. Pero a lo que decíamos ayer, Trump se burla de los países pobres. Ah, esos son países letrinas, son países de África, Haití, tal vez nosotros nos incluye ahí, no sé. Pero esos no son países letrinas. Esos países de Europa, Europa como bloque es tan grande como Estados Unidos. Porque vamos a dar claro, Alemania es la tercera economía del mundo. Es Alemania, que hoy tiene algunas dificultades, pero es Alemania. Es Alemania teutónica, con más de 70 millones de habitantes, productivos. Un país de verdad, es Alemania, con una historia ahí, una historia de todos los tipos, como se dice. Pero ahí está la Inglaterra. Y está la Francia, que son 3 potencias económicas y militares y culturales del mundo. Y son los aliados naturales que ha tenido Estados Unidos toda la vida.
Entonces ya hay economías pujantes ahí como España, Italia, Holanda, que son economías más, Polonia, ya esas economías también, esos países van avanzando y han avanzado mucho más. Estados Unidos, el señor Trump dice que va a poner un 25%, pero ¿qué va a pasar? Estados Unidos se va a llenar de inflación y no es verdad que eso lo van a tolerar. Estados Unidos ya tiene un 3% de inflación. Bien, pero hay otro disgusto. Es el disgusto interno en los Estados Unidos. El señor Elon Musk es un hombre que hoy los propios republicanos lo están bloqueando. Ya lo comienzan a odiarlo. Una encuesta reveló que un 57% de los norteamericanos se sienten molestos. ¿Por qué? Por las cancelaciones que ha habido y ese tratamiento en forma brusca, alevosa incluso, con gente que lo ponen como si fueran delincuentes, los funcionarios del Estado. Y resulta que el gobierno federal de los Estados Unidos y los gobiernos estatales, ahí son norteamericanos los que están ahí, blancos. Óyalo bien, los norteamericanos blancos son los que cuidan ¿cómo se dice? Sus estados y la administración federal de los Estados Unidos. Claro, hay negros también, porque ellos tienen que darle, y otras minorías. Pero todo el mundo sabe que el americano no trabaja trabajos malos, pero trabaja los trabajos buenos, los trabajos federales. Esos trabajos de la administración federal de los Estados Unidos son americanos los que están ahí. Entonces ahí los Musk lo ven como un refugiado, como una persona, como dijo Steve Bannon, oiga bien, un parásito. Uno de los hombres clave del movimiento de Donald Trump. Entonces, Elon Musk tiene problemas porque está creando unas situaciones muy difíciles allí y eso se está poniendo, como decía Quero Sabiñón. Lo bueno de esto es lo malo que se está poniendo. Entonces eso es peligroso para un país como Estados Unidos y además un presidente como está Trump sin control, en forma descontrolada, haciendo cosas allí con un gabinete de una manga de gente que no andan atormentados, porque usted se imagina la administración de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos, promoviendo el nazismo, el nacionalsocialismo, una ultraderecha ridícula, que se ve ridícula, un Estados Unidos que es la estrella polar de Occidente, que es la locomotora de Occidente, pero al mismo tiempo es el arma vital de Occidente, quien debe cuidar a Occidente, porque por eso es que es una hiperpotencia. Porque Estados Unidos no solamente puede ver las cosas desde el punto de vista económico, sino ideológico también, y geopolítico. Hoy, Nadib, o Jürgen Nadib, un alemán, vi un tuit de ese caballero que me llamó la atención. Y dice él que ese nivel de complacencia del señor Donald Trump puede llevar incluso a Putin a que le exija a Trump revertir la posición de la OTAN al año 1997, sacando a Finlandia y a Suecia, que se la saquen de la OTAN. Es capaz Donald Trump, porque Donald Trump está atrapado con Putin. Pero a Donald Trump se le importa decirle a los europeos que él, para no irse de la OTAN, él quiere que saquen a Suecia y que saquen a Finlandia para no disgustar a Rusia, porque Finlandia y Suecia le hacen frontera. Eso es muy delicado. Uno sabe, la frontera de Finlandia es una frontera de 2.000 kilómetros que tiene con la Unión Soviética, con Rusia, perdón. Y yo pensando, él es capaz, porque ya está tan comprometido, que Trump es capaz de decir que él se va a ir de Europa, pero los europeos están conscientes que ya Donald Trump es un hombre que lo va a alejar del poder. Y entonces del poder de la OTAN se va a tener que ir. Ellos están yendo a Washington, pero parece que para calar el hombre. Fue Macron y ahora va Steinmeier,
el primer ministro de Gran Bretaña va de visita a Washington. Pero será como para calar a Trump, porque Trump no calla y no deja de decir que él le va a poner un 25% a todas las mercancías de Europa. Y eso es declararle una guerra económica. Europa, como bloque, unida a Canadá, indiscutiblemente que Estados Unidos no va cómodo, aunque Trump luzca como si fuera el dueño del mundo. Pero usted no puede rabiar y ni pelear con todo el mundo, porque Estados Unidos es un país que recibe 3.8 billones de dólares en importaciones. Ese país que importa todo ese dineral de China, de México, de Canadá, de la Unión Europea, de Japón, de Australia. Entonces, ¿cómo se va a manejar aquello? Todos esos productos que llegan a los Estados Unidos incrementados un 25, un 10 y un 15%, ¿cómo van a comprar los norteamericanos aquello? Lo van a tener que comprar más caro. Entonces no se sabe qué es lo que pueda pasar allí. Australia y Nueva Zelanda se unen a la Unión Soviética, a la Unión Europea. Son gente, son del Commonwealth inglés. Entonces, la Unión Europea, Canadá, más Australia y Nueva Zelanda. Todo eso es un bloque de europeos que no es verdad que Trump lo va a vencer con una soflama retórica y con amenaza y que voy a sacar la OTAN. Usted se puede ir de la OTAN, se lo están diciendo. Francia e Inglaterra pueden cubrir la capacidad nuclear de los Estados Unidos. No la tienen ellos, es verdad, pero usted no necesita 2.000 bombas atómicas para usted pelear con Rusia. Usted lo que necesita son las suficientes para decirle o disuadir a los rusos de que se puede, si se va a una guerra destructiva, van a sufrir todos. Y que Rusia no se va a salir con la suya. Eso es lo que hay. Pero parece que Donald Trump no quiere entender esas cosas. O si la entiendes, cree que las cosas son como él diga, exclusivamente. Vamos a una breve pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas,
firme aliado del turismo dominicano. Bien, vamos a recordarle que el doctor Marino Vinicio Castillo publica su blog La Pregunta. El doctor Castillo nos presenta el día grande de la patria en medio de la emergencia. Es para mañana, ese trabajo debe ser leído por todos los dominicanos. Doctor Marino Vinicio Castillo, que aunque nonagenario, como hemos señalado tantas veces aquí, pero es un hombre de indomable energía, el doctor Castillo, con su recto juicio de razón y de palabra. Y además, hay que decir también, porque hay que leer ese artículo, ese trabajo de Marino Vinicio Castillo, con esa pluma incorruptible de Marino Vinicio Castillo, para herir, vamos a llamarle así, para herir de muerte a los enemigos de este país, de la patria, que nunca le ha faltado energía a Marino Vinicio Castillo para hacerle esos señalamientos. Gente aquí, como muy bien lo señala él, que hemos tenido en los gobiernos de este país, que piensan que nuestros patricios han sido gente obscenas, voluptuosas, tigres, gente que vivían de la patria, que el sacrificio era por buscar ventajas personales. Como decía yo ayer, usted sabe el trabajo patriótico de Ramón Matías Mella, de Sánchez, de Duarte, de Los Puellos, de Duvergé, de Siño Pedro, tengo que mencionarlo. Es decir, o de aquellos valientes de los andulleros de Santiago y las batallas de los Inver y esa gente. Y Fernando Valerio. Y todos esos hombres que se sacrificaron por este país. También lo de la restauración, no solo los febreristas, sino lo de la restauración. Y que usted venga a decir que esos son héroes muertos, que esos son héroes del ayer, que ya necesitamos una patria de héroes vivos. Oiga hasta dónde han llegado en este país, funcionarios de gobierno. Pero Marino Vinicio Castillo, repito, con su pluma incorruptible, hiere de muerte a esos falsos patriotas o enemigos de la patria. Porque a veces un falso patriota le hace creer a la gente que él es un patriota y hay que detectarle la falsedad. Pero estas son gente jurados antipatriotas que no quieren este país. Y no lo esconden, lo dicen y hacen y actúan y trabajan para ello. Por eso hay que leer esos trabajos de Marino Vinicio Castillo, que son años que tienen eso. Muchos años. Y él mismo lo ha confesado. No quiero sobrevivir la patria, porque yo no voy a sobrevivir a la patria, dice. Ningún dominicano debe hacerlo, el que quiere este país. Bueno, pues seguimos con ese problema de Ucrania y esa guerra. Vamos a ver, Zelensky va a firmar a Washington, dice el señor Donald Trump, que se llegó a un acuerdo. Vamos a ver hasta dónde el alcance de eso. Pero yo tengo ahí unas imágenes. Vamos a ver, ¿por qué Europa está desafiante a Trump? Un mapa de cómo ha sido la guerra de Ucrania y Rusia. Miren ese mapa. 24 de febrero de 2022, el día de la invasión, miren todo, lo rojo fue lo que invadió Rusia. Inmediatamente llegó, pero 250,000 soldados. Ucrania no tenía ni cómo defenderse. Miren, cuando llegaron los Javelin y comenzaron a darle fuego a los tanques de Rusia, se tuvieron que ir de Kiev. Y miren qué es lo que Rusia tiene. Vamos atrás de nuevo, vamos a ver atrás, Eric. Vamos a ver para atrás. Miren, vamos a ver el inicio. Miren el inicio de la guerra. Sin embargo, Ucrania logró, miren, todo lo rojo fue lo que Rusia ocupó al momento de la guerra, del 22, en febrero del 22. Y miren cómo ha quedado el mapa
de lo que ya hoy tiene Rusia, que tiene más o menos, ahí tenía más de un 40% del territorio de Ucrania tomado. Hoy apenas puede tener un 20%, que todavía es mucho, pero Ucrania lo empujó. Ahora yo pregunto lo siguiente, los europeos, ya está bien, son conscientes que Ucrania le ganó la guerra a Rusia si se parara hoy. ¿Por qué? Digo yo, esa es mi opinión. ¿Por qué? Porque Rusia, el propio Putin no pensó que Ucrania podía repeler esa fuerza, esa soldadesca de él, ese ejército, el segundo ejército más poderoso de la tierra, pues era invencible. Sin embargo, Ucrania, fíjense lo que yo he dicho, recuperó un 54% de su territorio. Sacó a los rusos de Kiev, prácticamente que estaban en las afueras de Kiev. Y miren dónde está esa guerra, y Rusia, que es lo que ha avanzado, metros, kilómetros es lo que avanza. Cuando incluso Ucrania logró capturar un pedazo de su terreno, más de mil kilómetros cuadrados, dentro del territorio de Rusia, que nada más Hitler había hecho eso. Entonces se le ha perdido tanto que yo voy a mostrar ya para retirar el programa. El discurso de la primer ministra de Dinamarca, señor, esa mujer mandó al mismo estiércol, con palabras así como usted lo oye, al señor Donald Trump, la de Dinamarca, porque hay una situación que Europa no está dispuesta a que Trump se quiera burlar de ellos. Y esa señora dijo que con la alianza de todos ellos van a ser más grandes que Estados Unidos incluso. Oiga bien, esa es la primer ministra de Dinamarca, pero esa mujer dijo cosas. Es una pena que está en inglés. Yo lo leí en español porque lo tradujeron, ese discurso se tradujo al español. En el internet se traduce y uno lo puede leer. Pero esa señora mandó, como se dice, a la misma chief, al señor Donald Trump. Esa es la primera dama, la primer ministra de Dinamarca. En esa reunión de todos los europeos, el día que se celebró el 24 de febrero de este año, para recordar el tercer aniversario de la invasión rusa a Ucrania. Muy bien. Bueno, ya el tiempo se me está acabando. Pero debo decir lo siguiente, señores. Migración anunció que 400,000 haitianos se han ido a Haití y han repatriado a Haití. ¿Y cuánto es que tenemos aquí? Usted sabe los haitianos que hay aquí. Y se han ido 400,000, dice el gobierno. Pero nadie lo cree. Porque lo que yo he dicho aquí, donde pasan 400,000 gente, óigame, ni Atila, como dijo Atila, por donde pisa mi caballo no crece la hierba. Donde pasan 400,000 haitianos no crece la hierba ahí en la frontera. Pero Migración dice que han salido 400,000 haitianos. Y eso uno sabe. Digo, entonces son 4 millones de haitianos que hay aquí. Porque si decían antes que eran medio 1 millón, salen 400, pues lo que quedan son 600. Pero usted sabe los haitianos que hay en este país, por donde quiera que usted se mueva. Esto está invadido, esto es medio Haití vaciado aquí, pero las autoridades no quieren decir nada, o no se atreven a decir nada. Por eso digo, hasta Trump mismo, Trump fue más espuma que chocolate, porque yo creo que no ha sacado 40,000 personas de los Estados Unidos, no lo han repatriado. Para lo que se ha hablado y lo que se dice, Estados Unidos está muy atrás, por lo menos de nosotros está muy atrás. Gracias por su atención, nos vemos ya será el viernes, porque mañana es el Día de la Patria, el de la nave de febrero, que no debe naufragar y que debemos todos preservar. Pero mañana no vamos a estar en vivo, se lo anuncio desde hoy. Vamos a celebrar el Día de la Patria mañana. Gracias por su atención y nos vemos el viernes en vivo desde aquí, desde el canal que queremos tanto, que es Teleimpacto. Gracias por su atención.